nuestro Dios. Aleluya. Muchas bendiciones a los hermanos que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Aquí estamos desde Capilla del Rey Orlando. Su hermana Eileen Maldonado. Ya mismo vamos a estar disfrutando de la palabra del Señor. Hemos tenido mesa. El Señor ha servido mesa delante de nosotros. Hemos disfrutado un momento de adoración y de exaltación. Hemos disfrutado la presencia del Espíritu Santo y sabemos que Él continuará ministrando a nuestros corazones. Él conoce nuestro corazón, sabe de qué tenemos necesidad, dice la Escritura, y Él va a llenar esa necesidad de nuestro espíritu con su palabra. Así que recibamos a nuestro pastor Luis Hermán Mercado con nosotros. Sean bendecidos y edificados todos. Aleluya. Buenos días. Qué bueno. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Amén. Qué bueno que estamos aquí. Yo me alegré, me gocé, me alegré, me regocijé con los que iban a la casa de Jehová. Amén. Sí. Gloria a Dios. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Hechos, capítulo 5, y verso 41. Yo quiero, antes de leer el pasaje, quiero darle un trasfondo, que nos ubiquemos en qué era lo que estaba allí, para no tener que leer todo el capítulo. Resulta que los apóstoles Pedro y Juan habían predicado en público, fueron acusados por los ancianos, por los escribas, fueron apresados y azotados. Sin embargo, un ángel del Señor, estamos en el 5:41 de Hechos, un ángel del Señor abrió las puertas de la celda. Ellos salieron y fueron a hacer lo que aquellos fariseos les dijeron que no hicieran, que no predicaran más. Fueron a predicar otra vez. Sin embargo, cuando salieron de la presencia de aquellos fariseos y escribas, mira el verso 41, lo que dice. Y ellos salieron de la presencia del concilio de ellos, gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. A Jesucristo se predica y se enseña. Ellos no cesaban y habían sido apresados y habían sido azotados. Entonces, yo veo a estos dos hombres al momento de salir. Dice que salieron gozosos, pero se puede salir de la cárcel después de haber sido azotado. Oiga, los azotes que recibieron no fueron del Imperio Romano, fueron de los escribas y fariseos. Pero la usanza de la época era 39 azotes. 39 azotes, porque el número 40 podría ser el decisivo entre la vida y la muerte. Le daban 39, es decir, los dejaban medio muertos, medio vivos. Y ellos, al salir, lo describe el texto bíblico, estaban gozosos. ¿Es posible tener gozo por azotes y por cárcel? No. ¿Sabe qué hacía la diferencia? La diferencia la hacía que aquella cárcel y aquellos azotes terribles habían venido por causa del nombre de Él, del nombre de Cristo. Amén. Sí, Señor. Ellos estaban gozosos por eso. Oiga, si yo fuera a englobar todo este pasaje
esos dos versos de este pasaje en una palabra, yo utilizaría una. Estos dos apóstoles dice que estaban gozosos. Yo lo parafrasearía diciendo, estaban agradecidos. Estaban agradecidos. Porque no cualquiera es tenido por digno de padecer por causa del nombre, sino solo un hijo de Dios, un siervo de Dios. Eso era razón para decir, Señor, gracias. Gracias. Gracias que tú depositas en mí esa confianza de yo poder testificar delante de toda esta gente que tú eres mayor que mi dolor y que los azotes. Yo quiero decir que en este momento, aunque no estaban todavía predicando y enseñando, estaban siendo liberados después de ser azotados, estaban testificando. Mire, lo que uno diga, cualquiera lo puede rebatir. Toda palabra es debatible, pero la vida que otros ven en uno es indebatible. Eso cierra bocas. No hay forma de argumentar contra eso. Ante eso el mundo calla. Ante una vida de un siervo, un hijo de Dios agradecido, el mundo calla. ¿Por qué? Porque esa voz es muy fuerte. Es innegable. Esa voz es demasiado fuerte para ser debatida. Yo quiero decir, ¿qué produce el agradecimiento? Yo quiero decir, en la vida de un hijo de Dios, primero, que trae más, multiplica. El agradecimiento multiplica y lo contrario, la queja quita. La queja reduce. La queja nos aminora. El agradecimiento, oiga, y agradecimiento no a la vida. Porque yo escucho hablando mucho de agradecer a la vida. Pero la vida no es un ente. Agradecer a la vida. Doy gracias a la vida. Sí, agradezco a la vida. La vida no da nada. Oiga bien, Dios da. Dios da. La vida no multiplica. Más bien este mundo quita. La vida de este mundo quita, pero Dios da. Y una de las cosas que ocurren en la vida de un hijo de Dios agradecido es que cosas son multiplicadas. Yo quiero que me siga a este mismo libro un poquito más adelante, en el verso 7 y verso 55. Capítulo 7 y verso 55. Aquí ya no son Pedro y Juan. Aquí está refiriéndose a un hombre que había sido elegido para que fungiera como lo que nosotros conocemos hoy en la Escritura como un diácono. Se llamaba Esteban. No era judío, era gentil, o al menos medio gentil. Ese nombre, junto con el nombre de los otros 6 que fueron elegidos juntamente con él, sus nombres todos eran de origen griego, no eran judíos. Esteban, después de haber servido a las mesas, oiga, Esteban fue elegido junto con otros 6 para servir a las mesas. ¿Cómo se entiende eso? Pues eso se entiende que llevaba un plato de comida en cada mano, lo llevaba a una mesa y se lo entregaba a 2 viudas cuya única comida ese día iba a ser ese. Porque la viuda en aquel tiempo quedaba completamente desprovista, no tenía nada.
Allí no había cheque de nadie, no había ayuda de nadie. Quedaba a merced de la misericordia del pueblo. En la iglesia, ellas venían a la reunión de la iglesia. Y ahí ellas comían, se les daba comida. Y en los primeros capítulos de Hechos vemos cuando los apóstoles reunieron a la multitud y le dijeron: escojan a 7 varones llenos de fe, de sabiduría, del Espíritu Santo, para servir a las mesas. Ese era su ministerio todos los días. Oiga, ¿en qué espíritu se hace ese trabajo? En espíritu de, no, se están aprovechando de mí. Me están dando el trabajo que nadie quiere. No. Están ganando ventaja sobre mí. Pues mire, yo le garantizo que eso no pasó por el corazón ni la mente de aquellos 7 discípulos. Porque de ellos se dice que fueron llevados a hacer obras mayores. Mayores no porque servir a las mesas sea poco. Mayores en el sentido de que implicaba mayor cantidad de gente. Allí fue Felipe, otro de ellos, y se convirtió en evangelista. Y dice un pasaje, un verso de Hechos, que las hijas de Felipe eran profetisas. Es decir, el servicio que por agradecimiento este hombre hacía, porque todo servicio, oiga bien, todo servicio que hacemos en el Señor tiene implícito un agradecimiento. Amén. Yo agradezco al Señor que me perdonó, me recibió, me ha convertido en su hijo y ha prometido usarme. Y yo quiero, en vez de estar soñando con el día en que sea evangelista, dijo Felipe, yo voy a servir a las mesas. Lo mismo dijo Esteban. Y Dios multiplicó eso. Y dice la Biblia que hasta sus hijas llegaron a ser profetizas. Y yo quiero recalcar sobre eso que no es muy común que el registro bíblico hable de cuando mujeres estaban ejerciendo el ministerio. Ellas eran evangelistas, todas sus hijas. Allí mismo estaba Esteban. Era junto con Felipe y llevaba ese plato de comida con ese amor. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? ¿Cómo usted sabe que lo hacían con amor? Con esa dedicación, con ese esmero. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Porque le fue dado más. Eso es un principio del reino. Amén. Es un principio del reino. Amén. Le es multiplicado a quien usa lo que tiene, dónde se encuentra y con quién es en ese momento. Era lo que tenía, lo hicieron con amor, le fue dado más. ¿Qué le fue dado a Esteban? Esteban también llegó a ser evangelista y cobró notoriedad en los primeros capítulos del libro de Hechos. Un libro tan importante que revela el comienzo de la iglesia. Y este Esteban, que no era judío, predicó delante de multitudes. Y eso no es un porte de simple elegancia. Predicó como siervo de Dios. Y yo quiero decir que eso no es un título. Siervo de Dios no es un título. Describe una función. Hay muy distinto. Servía. Sirvió a las mesas. Ahora estaba sirviendo en el evangelismo. Y predicando. Este capítulo 7, predicando, fue censurado, fue atacado. Y aquí en este capítulo 7 se desarrolla, predicó un mensaje de tanto contenido bíblico. Si usted estudia este mensaje de Esteban en el capítulo 7, usted verá que este hombre era conocedor de las Escrituras.
Él pudo haber dicho, pero ¿y cómo yo, conocedor de la Escritura, voy a terminar sirviendo un plato a las mesas? Pero lo hizo, y lo hizo con amor. Lo hizo con dedicación, sin queja. Yo quiero decir que la queja es todo lo contrario a la gratitud. La queja es todo lo contrario a la gratitud. Mire, yo quiero decir antes de seguir en este pasaje, si Dios escuchara cada queja nuestra, nosotros estaríamos en el aire. Ay, esta esposa mía, ya no la soporto, te quito la esposa. Ahora soltero. Este trabajo mío, no lo aguanto más. Ah, pues te lo quito, está desempleado. Este hijo cabezón mío, ¿qué voy a hacer con él? Te lo quito, ya no hay hijo. Este vecindario mío, no me gusta, no sirve. Yo quisiera vivir en Windermere. Ah, bueno, pues te lo quito, no vas para Windermere. Te lo quito. ¿Qué tal si Dios atendiera a cada queja nuestra? ¿Sabe dónde estaríamos? En el aire. Este hombre no se quejó por estar sirviendo a las mesas. Lo hizo, y la Biblia no dice por cuánto tiempo, ¿sabe? Porque el principio de este capítulo y el final lo leemos muy rápido. Toma minutos leerlo. Pero lo que eso registra, la ocurrencia de los hechos recogidos allí, puede haber tomado años. Años. Y aquí está este hombre ahora predicando delante de una multitud. Repito, un mensaje, un mensajote delante de una multitud que era opuesta. Ahí estaban los escribas y fariseos señalándolo, criticando, censurando. Y de momento, este hombre dijo, mire verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y eso fue lo que dijo. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este hombre invocaba al Señor, se puso de rodillas. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, durmió. Otra vez, ¿cómo yo resumiría el espíritu de este hombre? ¿Cómo yo describiría el espíritu de este hombre? Este hombre estaba siendo agradecido. Le faltaban segundos de vida. Segundos de vida. Este hombre estaba agradeciendo. Y pastor, otra vez, ¿y cómo usted sabe eso? Porque el agradecido se ubica bajo la mano de gracia del Señor. El agradecido opera en la gracia de Dios. El merecido opera bajo el principio del mérito. Yo lo merezco. Dame, Señor, dame esto porque yo lo merezco. He trabajado mucho,
me he portado bien, lo merezco. El agradecido opera bajo gracia. Y como opera bajo gracia, es capaz de, aunque está siendo apedreado, orar a Dios para que Dios los perdone a ellos. Exactamente así fue como murió Jesús. Murió pidiendo perdón y misericordia para sus ejecutores. Esto es agradecimiento. Entonces, quien vive agradecido, no a la vida, a Dios, vive así. Ya sea sirviendo a las mesas, gozoso, o si está siendo apedreado, pero gozoso. Que había gozo en el corazón de este hombre. Yo le garantizo que sí. Quien ve al Hijo de Dios sentado a la diestra, no es un hombre que está en amargura. En amargura eso no se puede ver. No, eso no se puede ver. Una persona que vive amargado, porque está viendo solo lo que tiene que ver con él. Esta gente menospreciaron sus vidas a la muerte, amaron más al Señor que a su propia vida. Amén. Jesús dijo, el que ama más a su propia vida más que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Te dice amén a eso? Amén. Amén. No habían dicho amén. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto puede Dios? ¿Qué fruto puede dar el Señor de una experiencia como esta? Mire, este hombre murió, partió con el Señor, pero no por accidente. No fue el concilio quien decidió hasta cuándo Esteban iba a vivir. Oiga, un hijo de Dios puede morir en un accidente, pero no por accidente. Es posible que sí, en un accidente un hijo de Dios puede morir. Oh, sí. Pero nunca por accidente. Estaba el Señor diciéndole, sube acá. Sube acá. ¿Qué pasó de aquí en adelante? El efecto, el fruto de una vida de testimonio en la vida, a través de este hombre, produjo que más gente se levantó a predicar en Jerusalén, allí donde estaba la primera iglesia. Más gente tomó valentía para anunciar el evangelio a pesar de una oposición tan letal y férrea como la que tenían. De hecho, la primera experiencia que Saulo de Tarso tuvo con un discípulo fue esta. Ese pasaje termina diciendo que cogieron las ropas de Esteban y las pusieron a los pies de Saulo de Tarso. ¿Sabe qué dijo Saulo? Bien hecho. Así se hace. Eso fue lo que dijo. Pero Pablo no pudo hacer una cosa: refutar las palabras y la vida de aquel hombre a quien había visto morir pidiendo perdón, no para él, sino para ellos. Y el pasaje no lo dice. El pasaje no dice eso. Yo quiero decirle, acá yo, coautor del libro de Hechos, no, quiero decirle que yo me atrevo a interpretar, a decir que Pablo, Saulo de Tarso, fue impresionado. Aunque con su boca dijo, yo consiento en la muerte de este hombre. Fue impresionado. Y si usted mira un poco más adelante, fue que yendo camino a Damasco, Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Cristo. Es decir, aquel hombre cuyo
enjuiciamiento y lapidación. Este hombre fue testigo, caminaba con él. Y aquel día camino a Damasco cuando tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo nunca había perseguido al Señor. Lo perseguía a la iglesia. Quien persigue a la iglesia, persigue al Señor. Amén. Quien pone tropiezo a la iglesia, quiere ponerle tropiezo a Cristo. Saulo de Tarso, yo le garantizo que se llevó impregnado en él esa impresión. Se llevó esa impresión, valga la redundancia, que le dejó Esteban. Por eso su respuesta fue: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿No es así como uno se convierte? ¿Verdad? Esas no son las palabras que uno dice para uno convertirse. Eso fue lo que estaba diciendo Pablo. Señor, en ese momento le englobó todo diciendo: perdóname, perdóname. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Allí estaba Dios hablándole a Saulo de Tarso. ¿Qué hacer? Momentos antes era perseguidor de la iglesia. Y cuando iba a Damasco, iba con cartas autorizándole a seguir persiguiendo a más hermanos. Ahora estaba diciendo: ¿qué tú quieres que yo haga? Entra a Damasco, a la calle que se llama Derecha. Y allí en casa de Simón el curtidor te van a dar hospedaje. Y estuvo allí 3 días y 3 noches sin comer, ayunando y sin poder ver, porque sus ojos estaban vedados. Al 3er día, Dios levantó un profeta y le dijo: ve a Damasco. Y otra vez le dio la misma dirección que le dio a Saulo de Tarso. Tal y tal sitio. Allí está Saulo de Tarso. Ve y ora por él. Y yo he dicho en varias ocasiones que yo fui impresionado leyendo este pasaje de cómo el profeta Gabo le dijo: Señor, profeta Ananías le dijo al Señor: Señor, tú sabes que este hombre persigue a la iglesia y lleva cartas para enjuiciar a los hermanos. Ananías se vio comprometido de ir a ministrar al hombre que estaba notoriamente persiguiendo a todo cristiano. Es decir, el Señor me está metiendo en problemas. Pero fue obediente. Y cuando llegó a la casa, quien saludó fue él: hermano Saulo. ¿Hermano de qué? Sí, 3 días antes estaba consintiendo en la muerte de Esteban. Sí, pero Ananías era otro hijo de Dios agradecido. Era otro agradecido. Y fue y le habló hacia Pablo en los mismos términos que él vivía. Ahora eres mi hermano. Es decir, estaba hablando en términos de como Dios le habló, no como él pensaba. Dios dijo que es mi hermano, es mi hermano. Ahora llego a casa de Simón el curtidor y trato a ese hombre como mi hermano, hermano Saulo. El Señor me envió para que ore por ti. Oró por él y las escamas le cayeron de los ojos. Ahora regresa hacia atrás y mira otra vez a Esteban. ¿Vio cuánto sucedió aún después de Esteban haber partido con el Señor? ¿Ven que Esteban jugó un papel importante en la conversión de Saulo? Ahora, el mensaje de Ananías a Pablo. El Señor te ha escogido para que vayas delante de naciones. Dios te mostrará
cuánto es necesario padecer por causa de su nombre. Mira qué llamado. El llamado era: has sido escogido y vas a ir delante de reyes y naciones y vas a sufrir mucho por causa de su nombre. ¿Qué ocurrió en la vida de Pablo? No pierda de vista, Esteban, no pierda de vista que 3 días después estaba en la sinagoga demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y allí comenzó a experimentar la oposición y la persecución que él tanto había promovido, aún en la vida de gente como Esteban. Móvil, común denominador en cada uno de ellos: agradecimiento. Agradecimiento. Yo quiero decirle que en Hebreos capítulo 12, verso 28, todavía no vamos a ir allí, habla de servir a Dios con agradecimiento. No importa en qué. No importa en qué esté sirviendo a Dios en un momento dado. Sirviendo a las mesas o predicando a multitudes. Con agradecimiento. ¿Por qué? Y si predicar, si servir a las mesas y predicar implica padecer persecución, si eso ocurre en el corazón de un hijo de Dios agradecido, entonces no cerrará, sino catapultará. Será un momento para catapultar, para abrir puertas, para multiplicar y para añadir. Amén. Yo voy al Antiguo Testamento. Yo veo en el primer libro de la Biblia la historia de un joven que yo hablo mucho de él porque su testimonio, su vida, me impresiona. Ustedes saben que me refiero a José. ¿Sí? Pero yo no quiero hablar sobre la vida toda de José. Quiero hablar sobre un detalle que ocurrió en la vida de José, estando en Egipto, a donde llegó vendido. Usted sabe eso. Llegó allí vendido como esclavo por sus hermanos, que eran 11. Sus 11 hermanos lo vendieron como esclavo. Llegó a casa de Potifar. La esposa de Potifar se fijó en él como hombre, se propasó, él negó, ella lo acusó. El joven fue preso durante 11 años, pero José dentro de la cárcel, ¿sabe qué significa el nombre José? Significa añadir. Eso significa el nombre José. Añadir o multiplicar. En la cárcel aprovechó el tiempo. Y otra vez, pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Yo quiero asegurarle que lo aprovechó bien, sin quejarse. Y le garantizo que le dolió, ¿sabe? Porque eso se siente. 11 años en la cárcel. Alguien dijo que la cárcel le cambia el carácter a cualquiera. Yo digo que es lo más cercano a la muerte. Y yo nunca he estado preso. Pero desde acá yo le puedo decir, es lo más cercano a la muerte. Pero aquel jovencito aprovechó aquellos 11 años y vivió y creció en la cárcel delante de Dios. Cuando llegó el momento clave, el momento de Dios, el de repente de Dios, aquí ocurrió un de repente de Dios. Él fue llamado de forma providencial, por 2
compañeros de celda que habían sido sirvientes de Faraón. Eso eran sus únicos dos contactos con la vida exterior. Un panadero y un copero. Y uno de ellos, estando ya de vuelta ante la presencia de Faraón, le dijo: yo conozco a un joven hebreo que está preso ahora mismo, que es capaz de interpretar tu sueño, Faraón, porque nadie más apareció entre los sabios de Faraón capaz de interpretar aquel sueño. 7 vacas gordas, 7 flacas. Si usted le preguntan hoy qué significa eso, si me preguntan a mí, es muy fácil. Sí, Germán Mercado, tuve un sueño. ¿Qué significan 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas? Yo tendría que rascarme la cabeza antes de contestar esa pregunta. La pregunta obvia es, bueno, unas estaban bien alimentadas y otras no. Está bien. Me dejaste igual. Me dejaste igual. Pero el jovencito José le dijo: mira, Faraón, vienen 7 años de abundancia, seguido por 7 años de escasez. Ahí hay revelación, pero hay más revelación en decir: aprovecha los 7 años de abundancia, no para disfrutártelo, no para que te lo disfrutes, para que cuando vengan los 7 años de escasez recuerdes: pues por lo menos con suerte tuviste 7 años de abundancia. No, construye graneros, muchos graneros. Y ahora apareció el ingenio administrativo. Muchos graneros. Siembra y guarda, siembra y guarda, siembra y guarda. Cuando empezaron los 7 años de hambre, el mundo habitado de aquella época, de toda la región, emigró hacia Egipto y los graneros fueron abiertos. Comió Egipto, comieron los países cercanos y nadie pasó hambre. Más por eso es recordado José. Yo quiero decirle otro rasgo de José, que no está allí. Se casó con la hija de Asenat. Asenat significa perteneciente a Neit. Y Neit era un dios pagano de Egipto. Porque Asenat era hija de sacerdote de On. El sacerdote de On. Ella era hija de un sacerdote pagano. Y Faraón se la dio por esposa cuando José comenzó a gobernar. Llegó a ser virrey de Egipto, vicefaraón. Se la dio por esposa. Aquella mujer quedó embarazada. Y cuando dio a luz, José le dijo: el nombre se lo voy a poner yo. Tú perdonas, ¿sabes? Pero el nombre se lo voy a poner yo. Con todo sentido y con toda propiedad se lo voy a poner yo. Y la mujer lo miró como de reojo. Esas miradas de... No, pero eso pasa allá en Egipto. Acá no pasa eso. Allá. Eso pasa allá. Lo miró como que el nombre se lo voy a poner yo. Le voy a poner el nombre Manasés. Manasés. ¿Por qué? Porque Manasés significa Dios me hizo olvidar. Olvidar que la casa de mi padre. Pero dice que José olvidó la casa de su padre. No, todo lo contrario, los tenía muy presentes en su corazón.
olvidó la ofensa que la casa de su padre tuvo para con él. Estaba diciendo, este hijo, que él, de lo más preciado que yo tengo, le voy a poner un nombre que tiene que ver con mi vida en el Señor. Manasés. Porque Dios me hizo olvidar. Lo que estaba diciendo era, yo los perdoné. Yo perdoné a la casa de mi padre. Y ese hijo, quiero que sea testimonio de eso, de ahora, durante toda su vida. Y toda su vida se llamó Manasés. Eso lo hace alguien con corazón agradecido. José también operaba en la gracia. Por la gracia había dicho, Señor, no les tome a la casa de mi padre en cuenta su pecado. Estaba muy agradecido de Dios. Se puede estar agradecido de Dios por 11 años de prisión. Se puede estar agradecido de Dios que durante 11 años de prisión no estuvo solo ni un solo día. Porque Él estuvo allí con él. Otra vez, a cenar, quedó embarazada de nuevo. Y de nuevo le dijo, amada mía, lo siento. Otra vez le voy a poner el nombre yo a este muchacho. Y lo voy a llamar Efraín. Efraín, porque significa Efraín fructificar. Porque dijo José, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. En la tierra de mi aflicción perdoné a la casa de mi padre. En la tierra de aflicción estoy fructificando. Que no importa cuánta aflicción hay en mi vida, si estoy en el Señor, voy a mantenerme dando fruto. Habrá fruto. Y que hay un de repente de Dios, sí lo hay. Pues Dios sabe, Dios tiene un momento para abrir la puerta. ¿Sabe qué me impresiona? Que la puerta de la celda se abrió y la vida de este hombre fue catapultada hasta años hacia adelante. Le devolvió lo que comió la oruga y el revoltón, como le dijo al pueblo de Israel. Yo te devolveré los años en que la oruga y el revoltón comieron. Te lo voy a devolver y te lo voy a multiplicar. La puerta se abrió y lo multiplicó. Y Dios hizo en un día lo que al hombre le hubiera tomado toda una vida hacer. Amén. Dígame usted cómo más de ser un presidiario se pasa a ser vicepresidente de la nación más poderosa. Si no es por el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios. La queja es lo contrario al agradecimiento. La queja quita. Le demuestro que la queja quita. El no agradecido vive quejándose. ¿Le pongo nombre? Le voy a poner nombre, ya casi termino. Esaú. Ahí está. Un hombre que era primogénito. Le correspondía doble porción de la herencia por ser primogénito. Su hermano Jacob, que era el padre de José, no era participante de doble porción. Pero un día Esaú venía del campo, era cazador y tenía hambre. La cosa más normal, ¿verdad? Tener hambre después de un gran día de trabajo. Y su hermano preparaba un plato de lentejas. Y codició las lentejas que preparaba su hermano. Y su hermano le dijo, te doy de este plato de lentejas si me entregas tu primogenitura.
cabeza cabe. Vender algo tan valioso como una primogenitura, venderlo por un plato de lentejas, ¿sabe? Esa disparidad de valores. ¿A quién se le ocurre que te voy a vender yo una primogenitura por un plato de comida? Se le ocurre a una persona que menospreciaba lo que tenía y no vivía agradecido por lo que tenía. Y estaba tan desagradecido que un simple plato de lentejas pudo captar toda su atención y entregar lo más valioso que tenía un hombre en aquel momento. Se lo vendió. Y dice el libro de Hebreos que aunque después la procuró con lágrimas, ya no le pertenecía. Le pertenecía a Jacob. Su nombre significa suplantador. Porque aquel hombre se quejó. Estoy hastiado y hambriento hasta la muerte. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Te la vendo. Y después que te la vendo, aunque la desee y en un momento de lucidez la anhele, la añore, ya no hay oportunidad. Pero alguien a quien no le correspondía, la apreció. La tuvo en estima. No solo en aquel momento, sino de ahí en adelante pasó a ser el primogénito. Si usted mira la historia de Jacob, Jacob llegó a ser el tercer patriarca. Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob fue el padre de 12 hijos. 12 hijos que fueron los patriarcas de las 12 tribus de las cuales se componía la nación de Israel. ¿Hasta dónde llegó aquello que parece un simple acto de comprar una primogenitura? Pues no era nada simple. ¿Sabe cuánto había en juego? Una nación entera. El pueblo de Israel, 12 tribus. Entre ellas, José. Por cierto, José murió en Egipto. José no fue otra vez a Canaán a poseer tierra prometida. Murió en Egipto. Sin embargo, pidió que sus huesos fueran llevados a tierra de Canaán, lo cual el pueblo hizo. Entonces, ¿qué pasó con la tribu que le correspondía a José? La heredaron sus dos hijos, Manasés y Efraín. Había una tribu que se dividía en dos medias tribus. La tribu de Manasés y la tribu de Efraín. ¿Qué pasó con esas dos medias tribus? Alguien diría, bueno, como eran dos medias tribus, estaban en desventaja. Mire, tuvieron un desarrollo idéntico a las otras dos tribus, porque Dios prosperó y multiplicó y añadió a lo que hizo un hombre agradecido, un José allá en Egipto. Fue multiplicado y sus dos hijos fueron cada uno cabezas de tribu dentro de la nación de Israel, cosa que él no pudo tan siquiera imaginar. Porque vivió agradecido y todo lo que tenía sabía que venía de mano de Dios. Último verso y termino. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 y verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sirvamos a Dios con gratitud
¿Y por qué con gratitud? Sin gratitud no se puede servir a Dios. No hay forma de servir a Dios si no es con gratitud. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que no es bueno que yo desee más y que yo desee. Sí, es bueno. Claro que sí. Pero sin menospreciar lo que tiene en este momento. Sin menospreciar quién es en este momento. Y sin menospreciar dónde está en este momento. ¿Por qué? Porque es desde ahí que Dios me multiplica, viviendo agradecido y apreciando lo que tengo de Dios. Por eso, quien sabe que es salvo, cuida su salvación. Pues es lo más grande que puede tener. Es lo más grande, por nada descuidándola. Cuidándola con temor y temblor, dice la Biblia, este mismo libro. Que cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. Porque es lo más grande que el hombre puede tener. No es el negocio. Lo más grande es su salvación. Amén. Hay que cuidarla. Y descuidarla por nada. Y Dios multiplicará. Y Dios contestará esa oración. Y ese anhelo de su corazón que usted tiene delante de Dios, esa petición, Dios la contestará. Dios es amigo de nuestros sueños, pero no siga sueños, siga a Cristo. Amén. Y Él contestará la petición de tu corazón. No siga peticiones, no persiga una petición. Confía en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No persiga un sueño. Y ese sueño, aunque sea de Dios, no lo persiga. Siga a Cristo y Él le permitirá alcanzar ese sueño. Mientras vivamos agradecidos. Porque el agradecido es firme, es fuerte. El agradecido es firme y es fuerte y tiene promesa. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Estemos puestos de pie. Amén. Aleluya, te adoramos, Jesús. Bendito Dios. Bendito tu nombre. Bendito es ¿Usted quiere orar conmigo, iglesia? ¿Quiere orar conmigo? Vamos a orar. Aleluya. Señor amado Jesús, Sí, Dios. Padre de misericordia, Santo eres Jehová. Padre bueno de misericordia, te damos gracias porque nuestras manos están llenas de parte de ti, Señor, aleluya. de parte tuya, están llenas nuestras manos. Gracias, Padre, queremos apreciar tanto que tú has hecho en nuestra vida, apreciándolo y atesorándolo. Viviendo para ti todos los días de nuestra vida, Amén. sabiendo que los de repente vienen de ti. Ese de repente de tu intervención viene de ti. Y tú harás de lo que tenemos y de lo que somos cosas importantes, no solo para nosotros, sino para muchos otros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. te decimos gracias. Amén, Jesús. Gracias. Bendito Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gracias. Amén, Jehová. Dele fuerte un aplauso.